pues buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por asistir a este webinar dentro de las jornadas de puertas abiertas universitarias virtuales que estamos haciendo, la primera edición. Y hoy, o en esta sesión, vamos a hablar del nuevo papel del farmacéutico, que además se titula "Realiza un protocolo en la oficina de farmacia ante una pandemia", sobre todo muy ligado a la actualidad después de lo que estamos viviendo, ¿no? Aunque ya nos estamos dirigiendo hacia esa nueva normalidad y demás que le llaman, y el fin de las fases y todo lo demás, lo cierto es que esta pandemia ha sido insólita, vamos, en la historia reciente, desde luego. Entonces, bueno, para ello, en fin, para hablar del papel del farmacéutico, sobre todo ahora, como decía, la actuación del farmacéutico comunitario durante la crisis del COVID-19, vamos a hablar sobre ello, pues tenemos con nosotros a Menchu Lozano, que es jefa de estudios de farmacia, y a Guillermo Estrada, vocal de investigación y docencia del COF de Toledo. Los tenemos aquí. Buenas tardes a ambos. Menchu, Guillermo. Buenas tardes. Bueno, ellos nos van a explicar características básicas de la enfermedad y cómo un farmacéutico comunitario puede actuar desde su farmacia para luchar de manera local, regional, nacional y mundial contra la pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, el papel del farmacéutico comunitario ha sido clave para la resolución crítica de esta situación que hemos vivido, ¿no? Así que este webinar está dirigido a estudiantes, los que estáis aquí, que os estáis planteando una carrera de ciencias para descubrir las posibilidades y la versatilidad de una profesión como la farmacia. Y con ellos pues vamos a descubrir ese nuevo papel del farmacéutico en su día a día. Antes de darles paso, os cuento muy brevemente la mecánica que vamos a seguir. Ellos van a hablar durante aproximadamente 30 minutos, van a hacer una exposición teórica, ¿no?, sobre ese papel del farmacéutico, y después dejaremos el turno de preguntas, pero unas preguntas que podéis empezar a realizar desde ya mismo. Disponéis de 2 canales, de un chat donde podéis pinchar, saludar, lanzar comentarios e incluso algunas preguntas que ya os estáis planteando. Y también hay otro apartado que se llama preguntas y respuestas, donde lo podéis utilizar de la misma manera. Es decir, ahí podéis lanzar preguntas que iremos respondiendo a lo largo de la tarde. Por último, tenéis un botoncito que es el de levantar la mano, que si lo pulsáis os podría ir dando turno de palabra para que podáis formular la pregunta de propia voz. Yo creo que a los 3 nos resultará mucho más dinámico y mucho mejor, para así tampoco perder ningún matiz en vuestras preguntas. Bueno, pues dicho esto, yo os dejo ya con Menchu y con Guillermo. Cuando queráis podéis empezar. Muy bien. Bueno. Pues antes de Guillermo, Borja, ¿se ve la pantalla? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, pues antes de adentrarnos en el mundo de la farmacia, sí que me gustaría encuadrar lo que es el grado en farmacia dentro de nuestra universidad, de la Universidad de Alfonso X el Sabio. Una universidad que ya desde hace muchísimos años está es la primera universidad privada en España por ley, y hasta ahora tenemos más de 40.000 graduados, ahora mismo tenemos 8.500 estudiantes, y lo más importante de nuestra universidad es que el 93% tienen empleo 3 meses después de haber finalizado la carrera, sea cual sea la carrera. Tenemos varios campus en Villanueva de la Cañada y en Madrid. Bueno, además tenemos un sistema único, que este sistema único hace que cada alumno tenga un tutor académico, además del profesor. Tenemos un servicio de atención a la asistencia al estudiante, gabinete psicopedagógico para que no haya fracaso académico. Intentamos hacer todo lo posible para que no haya en absoluto fracaso académico. Y ya cuando el alumno está el año final de su carrera, por así decirlo, aparece la figura del orientador profesional, que nos ayuda a elegir bien ese futuro, ¿no? Ese futuro de trabajo. Bueno, como os habrán comentado en otros webinarios, la Universidad de Alfonso X, aparte de farmacia, tiene más titulaciones del campus de la salud, entre los cuales, pues, indudablemente está farmacia, ¿no? Entonces, aparte
tenemos, como os comentaba, un gabinete de prácticas y empleo que nos permite hacer las prácticas integradas en todos los ciclos y en los grados. Posibilidad de hacer prácticas en el extranjero, además tenemos el programa Santander Explore, etc. Bueno, dentro de la universidad también tenemos las residencias, por si alguno es de fuera, ¿vale? Residencias adaptadas a los máximos lujos y máximas tecnologías. Y, por supuesto, el restaurante y la cafetería donde podréis encontrar varios corners, ¿no? Pero bueno, dentro de la universidad, ¿qué es lo que nos interesa? La farmacia. Bueno, pues farmacia, el grado en farmacia. El grado en farmacia, como en todas las facultades de España, que somos 24 facultades de España, en la Universidad de Alfonso X el Sabio son 5 años, igual que en todas. ¿Qué nos diferencia de las demás facultades? Bueno, el horario es un horario personalizado, es decir, desde que empezáis el curso vosotros tenéis vuestro horario personalizado, de tal forma que las asignaturas de primero, tercero y quinto, el horario de teoría es por la mañana, luego las prácticas son por la tarde, agrupadas en semanas, y segundo y cuarto es al revés, es decir, la teoría es por la tarde y las prácticas por la mañana. Es muy importante que sepáis que hay prácticas de laboratorio desde primer curso, o sea, es una carrera que es 95% práctica. Además de los laboratorios del campus virtual, también vais a hacer prácticas en el Hospital de Virtual de Simulación, en la oficina de farmacia de reciente apertura, que la hemos abierto hace una semanita, oficina de farmacia virtual, que están situadas dentro del campus. El claustro de profesores es un claustro multidisciplinar. Todos somos doctores, farmacéuticos o médicos o expertos en el sector. Vais a estudiar, que también nos diferencia de otras facultades, asignaturas no solo propias de farmacia, sino también de industria farmacéutica, de marketing farmacéutico, de gestión de oficina de farmacia. Muy importante que tenéis que saber es que en quinto de carrera, la mitad del curso son prácticas tuteladas y esas prácticas tuteladas las podéis hacer en cualquier sitio de España o de Europa. Nosotros firmamos, nos decís dónde queréis hacer las prácticas, nosotros firmamos convenio con esa oficina de farmacia y automáticamente vais a ir a hacer las prácticas. La evaluación continua que llevamos a cabo es una evaluación desde el primer día. Desde el primer día veis los frutos de vuestro esfuerzo, que eso es muy importante. Y es muy importante que tengáis en cuenta que a partir de quinto aparece la figura del orientador profesional, lo que hace posible que después de haber terminado la carrera de farmacia tengáis el 98% de probabilidad de encontrar empleo en esos 3 meses siguientes. Por tanto, ¿qué nos diferencia? Sobre todo la evaluación continua, que casi todos termináis trabajando a los 3 meses, el horario personalizado y, por supuesto, asignaturas de gestión y de marketing farmacéutico, etcétera. Y también algo nuevo que nos diferencia es nuestra oficina de farmacia virtual. Bueno, pero ahora vamos a... ¿Por qué hemos buscado a este ponente, a Guillermo Estrada? Porque es un ponente que está al pie del cañón. Es decir, él sabe lo que es vivir un farmacéutico, él sabe lo que es ser farmacéutico de oficina de farmacia y qué papel tiene el farmacéutico de oficina de farmacia, concretamente en un estado como en el que estamos, ¿no? De pandemia. Entonces, sin más, pues os voy a dejar con Guillermo y él continúa. Gracias, Guille. Nada, dime, muchas gracias. Espera que dejo de compartir pantalla, ¿vale? Genial. Ya. ¿Lo veis bien, verdad? Sí, perfectamente. Perfecto. Por la respuesta, que mucho silenciado. Vale, yo quiero hablaros un poco primero de la versatilidad que tiene la profesión farmacéutica. Esta página que os pongo aquí es Portal Pharma, es la página del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. La farmacia es una profesión colegiada, como es la medicina, enfermería o odontología. Hay un montón de profesiones colegiadas que son profesiones que están reguladas, ¿no? Arquitectura también, derecho, y farmacia es una de ellas. ¿Qué capacidades se adquieren al entrar en la carrera de farmacia? Bueno, al terminar la carrera de farmacia, sobre todo relacionadas con la farmacología. Pero la farmacología tiene muchísimos cambios. Podemos identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar, producir fármacos y medicamentos de uso humano y veterinario, evaluar efectos tóxicos sobre sustancias de actividad farmacológica, hablamos de diseño, preparación, suministrar fármacos,
consejo farmacoterapéutico y dietoterápico. En farmacia también se estudia nutrición y bromatología. No adquirimos el título de nutricionista, pero sí es importante que tengamos conocimientos de nutrición y dietoterapia. No solo porque la obesidad es una enfermedad y podemos ayudar desde la farmacia con consejos o con ayudas a la gente a reducir un poquito el peso, sino porque hay muchos alimentos que pueden tener interacciones con fármacos y es importante también tenerlo claro en ese sentido. También promover el uso racional de medicamentos y productos sanitarios. No solamente medicamentos, sino también productos sanitarios como pueden ser las gafas, por ejemplo, las mascarillas o el gel hidroalcohólico, que tan en boga ha estado en estos últimos meses a lo largo de la pandemia. Labores de farmacovigilancia, de farmacia clínica y social, de promoción de la salud, muy interesante esta parte de promoción de la salud, ya que está abriendo campo a nuevos farmacéuticos o a nuevas maneras de hacer farmacia, nuevas maneras de promocionar la salud. Diseñar, aplicar, evaluar reactivos, métodos de análisis, técnicas analíticas. Aquí ya estamos hablando de farmacéuticos de salud pública que se dedican, por ejemplo, a lo mejor habéis escuchado que una noticia que ha salido hoy o ayer, que en Barcelona en febrero las aguas ya tenían restos de coronavirus. ¿Eso es cómo lo saben? Porque recogieron agua de febrero, la han guardado, porque se debe hacer de manera protocolizada en algún laboratorio, han analizado ahora ese agua y han detectado partículas de virus. Pues a lo mejor eso lo ha hecho un farmacéutico, porque nosotros también hacemos análisis clínicos. Hay, de hecho, una especialidad del FIS, en el World Mal, es farmacia clínica. Bueno, evaluar efectos toxicológicos de sus sustancias, desarrollar análisis higiénicos, sanitarios, especialmente relacionados con los alimentos y el medio ambiente. Hay farmacéuticos en la función pública que se dedican precisamente a controlar que los alimentos no estén haciendo una publicidad fraudulenta. A lo mejor habéis visto algún documental sobre el mito del pan o la masa madre. ¿Cuánta masa madre hay en el pan? Pues probablemente esa función de regularizar que no nos estén engañando con la cantidad de masa madre o con la cantidad de levadura que lleva un pan, haya salido de un farmacéutico. Eso quiere decir que la farmacia está presente en muchos puntos en los que a veces no somos conscientes. Y tenemos una versatilidad muy, muy grande, porque tocamos farmacología, lo que decíamos, tocamos nutrición, tocamos anatomía, fisiología, tocamos patología, tocamos un montón de puntos y nos dan oportunidades de hacer muchas cosas. No todas a la vez, pero muchas cosas. Bien, aquí os muestro otra vez parte de la página de Portal Pharma y dónde están metidos los farmacéuticos o cómo están metidos en diferentes estrategias de comunicación, de formación para la farmacia, de alianzas con otras profesiones sanitarias, como son la medicina, enfermería, nutrición, fisioterapia, un montón de ellas, óptica, mucha sinergia entre estas dos profesiones, entre las dos carreras universitarias, y luego pues todos los sistemas de alerta, conocimientos europeos, una cantidad de oportunidades dentro de la farmacia brutal, pero increíble, de verdad. Y la lástima es que hasta que no estás dentro, muchas veces no eres consciente de estas oportunidades. Por eso es importante que ahora vosotros sepáis qué cantidad de oportunidades tenéis en el momento que entráis. Bien, aquí pongo también estudios de posgrado y formación sanitaria especializada vía FIR. Yo soy doctor en farmacia. Yo soy doctor, no soy médico. Porque no todos los médicos son doctores. A los médicos se les llama doctores porque son doctos, porque han estudiado mucho una materia. Pero el hecho de hacer un doctorado es lo que realmente te otorga el título de doctor. Al médico bueno, pues se terminó llamando doctor por ese tipo de cuestiones, y hay médicos que hacen el doctorado, por lo cual son doctores 2 veces, pues a lo mejor. Y luego tenemos la formación sanitaria especializada vía FIR, pues igual que el MIR, que es algo más conocido, tenemos el FIR, que es para farmacéuticos, farmacia hospitalaria, análisis clínicos, también están el EIR de enfermería, el BIR de biología, el KIR de químicas, diferentes formaciones para puestos de la administración pública. Dentro del ámbito privado, ¿qué oportunidades tiene el farmacéutico? Desde luego, oficina de farmacia es la opción más común, que suelen hacer alrededor de, creo, del 90% de los farmacéuticos que estudian terminan en farmacia comunitaria, que no tiene por qué
así, farmacia hospitalaria vía FIR, industria farmacéutica, no sé si lo sabéis, a lo mejor lo intuís, la industria farmacéutica, si no es la mayor del planeta, es de las mayores. No todo el mundo va a necesitar un plan financiero de banca, no todo el mundo va a necesitar un coche, pero todo el mundo va a necesitar un medicamento en algún momento de su vida. O una leche de fórmula, que ahí también están implicados los farmacéuticos. Las leches, los polvos de leche que se dan a los niños, pues ahí también estamos implicados. Distribución farmacéutica. El modelo de distribución, particularmente en España, es espectacular. No existe en ningún otro lugar del planeta. La cantidad de almacenes de distribución que tenemos repartidos por España para dar servicio a las más de 22.000 farmacias que hay en el país es, vamos, un hito mundial, realmente. Y trabajar dentro de la distribución farmacéutica, en logística farmacéutica, es algo que luego te puede abrir muchas puertas de manera internacional, porque estamos valorados increíble en el resto del mundo. Temas de hemorfarmacia. Seguro que habéis visto en Instagram a farmacéuticas con el tema de la cosmética, que hizo un boom en los últimos años. La hemorfarmacia siempre ha estado muy ligada a la farmacia, no solo por la comercialización dentro de oficina de farmacia, sino por la formulación. Porque muchos formulistas de cremas son farmacéuticos, si no la inmensa mayoría. Hay colaboraciones, obviamente, con dermatólogos, con cosmetólogos, pero la farmacia es una parte muy importante. Igual en alimentación, igual en ortopedia, en laboratorio clínico o en docencia e investigación. Yo soy vocal de investigación y docencia del Colegio de Farmacéuticos de Toledo, donde no tenemos universidad. Bueno, yo fui profesor de Alfonso X durante unos años. Estoy muy orgulloso y lo llevo de bandera. Y dentro de mi función como vocal de investigación y docencia en el Colegio de Toledo, se tendrá más en una acción formativa sobre los farmacéuticos y de oportunidades docentes para los mismos. Investigación, porque aunque no lo creáis, en farmacia comunitaria, en la oficina de farmacia chiquitita de vuestro barrio, se puede hacer investigación. No a un nivel de Erlenmeyer y Matraces y laboratorio, pero se puede hacer investigación sociológica, se pueden hacer investigaciones farmacológicas de manera un poquito más local o regional o nacional, que eso también se puede hacer, se pueden impulsar acciones para ver qué tratamientos están funcionando mejor en según qué pacientes. Voy a poner un pequeño vídeo. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Water can flow or it can crash. Be water, my friend. Be pharmacist, my friend. La farmacia, insisto, es algo súper versátil. Yo he sido farmacéutico, soy farmacéutico de una farmacia comunitaria, oficina de farmacia, botica tradicional, como queráis llamarlo. Tengo mis pacientes a los que cuido y atiendo de la mejor manera. Soy vocal de investigación y docencia del Colegio de Farmacéuticos de Toledo, en el que actúo como formador, muchas veces de farmacéuticos, por lo cual también estoy haciendo labores de docencia. Estoy dentro de la SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, y realizo labores de investigación para ver cómo podemos evolucionar con tratamientos y acciones de la farmacia en la mejora de la salud. La capacidad que tiene un farmacéutico que sea un poquito activo es brutal, brutal. Y como ejemplo, la crisis del coronavirus. Yo os pongo esta tabla. Esta tabla la hice yo. Yo recogí una serie de datos de una serie de artículos científicos que se estaban publicando de manera, una cascada, de manera constante, pum, pum, pum. Y hice esta tabla en la que había, momento de contagio. No sé si podemos sacar un puntero o si se me ve mi ratón. Bueno. Sí, se ve el ratón. Genial. Sí, sí. Vale, pues aquí tenéis el momento del contagio con el coronavirus, el momento medio de aparición de los síntomas, pero el periodo de incubación está entre los 2 y los 14 días, aunque el 50% de los pacientes ya manifestaban síntomas a los 5 días. El momento medio de hospitalización, en qué momento el paciente hospitalizaba, en qué momento pasaba UCI y en qué momento fallecía. Los porcentajes que representaban cada uno de esos bloques dentro de los pacientes que estaban en hospitalización, dentro de los pacientes que estaban en UCI o fallecidos, los periodos medios de cada uno de ellos, los síntomas que aparecían en cada uno de los estadios y las pruebas
que se hacían en cada uno de los estadios y los valores que podían dar en cada uno de ellos. Después, la probabilidad de contagiarse. El 48% de los pacientes se contagiaban antes con gente que no había presentado síntomas, en periodos presintomáticos. Esto es una de las cosas grandes que tiene a la gente desconcertada del virus, que hay una gran carga de pacientes contagiados que cuando estaban con otro paciente, el otro paciente no manifestaba síntomas, porque no los había manifestado todavía o en ningún momento los había manifestado. Prácticamente 1 de cada 2. Y luego, pues un 52% de los pacientes sí se contagiaban de un paciente ya sintomático. La inmensa mayoría de trabajadores sanitarios, entre los que nos incluimos los farmacéuticos, por supuesto, nos hemos contagiado, no sé en mi caso, a través de pacientes que ya tenían síntomas. Pero si no recuerdo mal, farmacéuticos, ha habido contagiados unos 600, 700 en toda la pandemia y fallecidos, creo que la última cifra eran 19 farmacéuticos y 2 auxiliares. Datos por aquí sobre PCR y sobre pruebas serológicas. Igual, positivos, negativos, en qué momento aparecía el virus, en qué momento había fases de la enfermedad. Y yo esa tabla, cuando la termino, la digo, bueno, interesante, creo que puede ayudar a gente a entender cómo funciona el virus o a los pocos seguidores que yo tenía en ese momento, eran 1000 o una cosa así. Y la subo a Twitter y empiezo a ver retweets y me gustas y retweets y me gustas. Y me escribió gente y me llamó gente, médicos de México, de Colombia, de Ecuador. Me contactaron de Estados Unidos un grupo de trabajo que estaba con uno de los médicos los que defendían la antromicina con hidroxicloroquina para que pudiésemos colaborar de alguna manera. Y yo soy un farmacéutico de Arganda del Rey. Es que no soy aquí un tío que está en un laboratorio en un Harvard de experimentación. Para que veáis que desde los sitios pequeños se pueden hacer cosas muy grandes. Y esta tabla se la han puesto a compañeras de mi mujer es médico, y una compañera, oye, ¿esta tabla es tuya? Es que la ha puesto el jefe de servicio de cardiología en una sesión que hemos hecho en el hospital, para todo el hospital, para los 350 médicos del hospital. Para que os deis cuenta también que los farmacéuticos tenemos muchos conocimientos que podemos aplicar de una manera muy, muy útil y que podemos ayudar a la gente de manera micro, es decir, desde la farmacia comunitaria, o macro, realizando grandes esfuerzos con pequeñas tablas como esta que pueden ayudar a entender mejor ciertas patologías, ¿no? También hemos dedicado mucho tiempo a formación, porque ¿qué hace este virus? ¿Cómo se transmite este virus? De persona a persona en la mayoría de los casos, por eso son tan importantes las mascarillas, por eso es tan importante la distancia social, por eso es tan importante que en los ambientes cerrados haya mucho aire, mucha circulación de aire, para que el virus que se pueda quedar en suspensión, que todavía no está muy claro qué cantidad de virus es, pues se pueda limpiar y se pueda eliminar rápido. El tema de las superficies, higiene constante. El primer artículo o gran artículo que más se ha referenciado era en el que figuraban las diferentes etapas del virus o cuánto tiempo aguantaba el virus en cada superficie. Porque como no había mascarillas al principio de la pandemia, decidimos poner metacrilatos en la farmacia. No sé si fuimos la primera farmacia de España que los puso, pero de las primeras. La primera de Arganda seguro. Y para poder protegernos un poco, porque no teníamos mascarillas para protegernos, pero ni los hospitales ni nosotros, ni privados ni públicos. Entonces necesitábamos saber cuánto tiempo aguantaba el virus ese metacrilato o en los mostradores que tocaban a nuestros pacientes, aunque pusiésemos distancia y gente que se acerca. Y ese artículo trascendió una barbaridad y eran unos tíos que, bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, hay que hacer mucha labor educacional desde la farmacia para poder ayudar a todo el mundo a ser consciente de los riesgos, no solamente del coronavirus, sino de su patología diaria. En cuanto a los fomites, esos pequeños objetos de plástico, de metal, ya casi muchas cosas se pagan con tarjeta, pues hemos subido la facturación de tarjeta a una barbaridad, casi nadie ya paga en efectivo, incluso 80 céntimos, porque hay más riesgo, aunque la ONU desmintió que se pudiesen contagiar la gente a través de las monedas y tal, pero aún así hay riesgo. Bueno, aquí como dato, entre 78 y 65% de los casos de transmisión ocurrieron entre familias. Esto es un artículo del 23 de marzo, que ya casi es antidiluviano. O sea, con la cantidad de información que nos ha ido llegando, hablar de hace un mes y pico
es como hablar de hace cientos de años, porque se ha evolucionado una barbaridad. En este científico no sabéis la cantidad de información que se ha generado en tan poco tiempo. Pero esto nos sirve para darnos cuenta de lo importante que es la convivencia cercana en cuanto a la transmisión del virus y lo importante que son las medidas de protección reales. También hablábamos muchas veces de sintomatología. Los farmacéuticos no podemos diagnosticar, no podemos hacer un diferencial, pero si no hay médicos que sean capaces de hacerlo, tenemos que ayudar a nuestro paciente a poder diferenciar si el paciente tiene una alergia o tiene una gripe o pueden ser síntomas de verdad del coronavirus, aunque son síntomas realmente variables. Entonces, podemos ser conscientes de eso y debemos estar formados en ese sentido. Igual con los tratamientos. Una de las labores principales del farmacéutico, tanto de hospital como comunitario, es la conciliación de la medicación de los pacientes que salen del hospital. Porque el paciente entra en el hospital con una medicación crónica que tiene toda la vida, en el hospital se le pone otra medicación y cuando sale, sale con una medicación diferente. Entonces hay que volver a enseñarle y hay que identificar qué problemas puede haber en esos pacientes, porque hay muchos pacientes que salían con antivírico, con cloroquina, con paracetamol, con estreptomicina, con broncodilatadores. A lo mejor no se usa esos broncodilatadores. Y a los 3 días hay que decirle al paciente, antes de que salga, se le puede advertir, pero a lo mejor se le pasa al médico o al enfermero o a quien sea que le esté dando la alta en ese momento, acompaña a la puerta. Y me dice, mira, me han mandado esto. Ojo, tienes que tener cuidado con la función hepática, con el hígado, porque este medicamento y este tienen metabolismo hepático. Hay que vigilar esa función hepática y le tienes que dar al paciente unas pequeñas... Tú no puedes analizar a lo mejor las enzimas hepáticas, pero sí puedes decir, oye, fíjate bien si la coloración de la esclera, de la parte blanca del ojo, si te pone un poquito amarillenta, o si te duele el abdomen, o si te hinchan las piernas. Pequeños signos que pueden identificar que la función hepática está fallando y que hay que cortar cierta medicación de esta, porque entra en juego la balanza riesgo-beneficio. Si yo sigo dando la medicación al paciente y me lo cargo porque le destruyo la función hepática, o si dejo de darle la medicación y dejo que su cuerpo luche contra el virus. Casos tan drásticos como este pues, se han podido llegar a dar. En cuanto a los riesgos de neumonía, también advertí a los pacientes que hay ciertos medicamentos que pueden aumentar el riesgo de neumonía y hay medicamentos que seguro que en vuestras casas puede haber alguno. O a lo mejor habéis tomado incluso vosotros, como el omeprazol. Puede aumentar el riesgo de infecciones. Lo que no quiere decir que el paciente tenga que dejar de tomarlo. Que es uno de los grandes problemas que ha habido. Voy a adelantarme un poco a la diapositiva esta, que habla sobre el ibuprofeno, paracetamol y los antihipertensivos, porque al poco de empezar la pandemia salta la noticia, ¿no? El ibuprofeno aumenta la enzima convertidora en angiotensina, los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina aumentan la enzima convertidora en angiotensina y favorecen que el virus se meta en las células, tal. No, hubo un artículo que dijo algo que podía ser, ¿vale? Pero hasta que no hay una evidencia suficiente, la labor de los sanitarios es que no corran estos bulos, es identificar a los pacientes potenciales de estos bulos y decirles no dejes de tomar tu medicación, porque como dejes de tomar tu medicación, igual te da un arrechucho y tenemos un problema. El riesgo de cojas un coronavirus no está demostrado que sea mayor, con lo cual tienes que mantener tomando la medicación que te han prescrito y que debes tomar. Bueno, en cuanto al tema de la farmacia domiciliaria, esto ha sido algo espectacular. Seguimos un acuerdo con Cruz Roja para que Cruz Roja llevase medicamentos desde la farmacia a los pacientes más vulnerables, pero la Cruz Roja no llega a todos los sitios. Y yo conozco farmacéuticos que han tenido jornadas de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo, todos los días llevando medicamentos a pacientes a un lado, a otro, pacientes con COVID, sin COVID. Si alguna vez se me escapa el COVID, perdóname, porque en realidad es la COVID, que es una de las cosas que, bueno, puede parecer una tontería, pero si sabes de dónde viene, que sabes que COVID es coronavirus disease, sabes que disease es una enfermedad, pues usas el femenino. Por eso a veces te sirve ese tipo de cuestiones pequeñas para decir que este tío es sanitario y sabe de dónde viene esto. Entonces, en cuanto a la domiciliaria, la situación ha sido pues, un caos absoluto, porque muchísimos centros de salud han cerrado, muchísimos consultorios, si no todos,
han cerrado. Y el único profesional sanitario que había en todas las comarcas, en todas las poblaciones, era el farmacéutico. Yo tengo compañeros, en muchas ocasiones ni siquiera el veterinario. Yo tengo compañeros que han ido a hacer curas a domicilios, que han ido a llevar medicamentos veterinarios a yegua porque la yegua se moría, que han ido, obviamente, a llevar medicamentos a pacientes con coronavirus diagnosticados, a su domicilio, que han hecho de todo. Que han hecho de todo porque los médicos no estaban. No porque ellos no quisieran, obviamente, sino porque a lo mejor hacían falta en un ambiente hospitalario. Que los hospitales se han vivido dramas auténticos. Los hospitales han sido psicológicamente terribles. ¿Sí? Pero la población extrahospitalaria, los enfermos extrahospitalarios han sido muchos más que los enfermos intrahospitalarios. Entonces, la carga que se le ha sometido a la farmacia durante la crisis del coronavirus ha sido brutal, brutal, y se ha respondido de una manera espectacular. Espectacular. Decía lo de la yegua porque también aparecían ese tipo de cuestiones que preguntaba la gente, oye, y mi yegua, mi caballo, mi gato, mi perro, ¿se lo puedo transmitir? ¿Me lo puede transmitir? Pues para eso está también la farmacia. Para eso está también la farmacia, para poder contrastar información científica, sanitaria, y poder ofrecer respuestas muchas veces. No hay. Hay un estudio que, bueno, hubo un caso de un perro en Taiwán o en Singapur que identificaron, los coronavirus son virus que provienen de los animales. Es decir, una transmisión zoonótica es lo más normal del mundo. Bueno, lo más normal del mundo, puede ocurrir. En este caso, que pase del hombre al gato es menos probable. Aparecieron unos gatos, unos hurones infectados en Estados Unidos, un estudio, pero era con muy pocos, no era concluyente y desde luego que no justifica en ningún momento el abandono de ningún animal. No. Y cuando decíamos que no justifica el abandono de la medicación, pues de los animales tampoco. Bueno, aquí me he adelantado, perdonad, pero es que me estaba saliendo de esa manera. ¿Cómo ha adquirido la población española la atención del farmacéutico? No sé si las presentaciones se van a quedar colgadas, porque es que soltaros este retailer de datos me parece un poco tostón. Entonces, si la presentación si no se queda colgada, hacer una captura de pantalla si queréis, os doy 30 segundos para que podáis leer los datos. Bueno, igual os doy 5, porque cada 30 segundos es un poco tal, y la captura de pantalla se hace en nada. Y aquí igual. Porque las colaboraciones que se han hecho con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con otros profesionales sanitarios, han sido increíbles. Importante saber dónde se han informado la mayoría de los pacientes, porque llamaba al centro de salud, pero las líneas estaban colapsadas. Entonces, venían a la farmacia o nos llamaban a la farmacia. Entonces, muchísimos pacientes, como podéis ver, la mayoría de los que han solicitado información sanitaria en cuanto al coronavirus lo hacían en la farmacia. Y hemos hecho mucha atención domiciliaria, sobre todo a pacientes mayores, que eran casos susceptibles de poder contagiarse de coronavirus y de tener pues, una evolución dramática. A mí este dato me parece espectacular. El modelo español de farmacia garantiza que 9 de cada 10 españoles tengan una farmacia a menos de 10 minutos de su domicilio, siendo el recurso sanitario más accesible para los ciudadanos. Esto no existe en ningún otro lugar del planeta, en ningún sitio. El 99% tiene una farmacia a menos de 1 kilómetro y el 90% a 10 minutos, andando. No existe en ningún otro lugar del planeta. El modelo de farmacia español es un modelo tan envidiado que quieren copiarlo en otros sitios, pero como ya hay muchos intereses económicos en otros lugares, es muy difícil echarlo para atrás. Por eso es tan importante que el sistema sea protegido, porque es tan eficiente en cuanto a cuidar la salud de los pacientes que tocarlo es un peligro. Eso, yo soy un gran defensor del si funciona, no lo toques. No hagas muchas cosas. Y en este sentido, no solo vamos a ser garantes de la salud de los pacientes, sino de la funcionalidad y el gasto. Porque el objetivo del farmacéutico es que el medicamento funcione. ¿Y cuál es el medicamento más caro? No es el que tiene el precio más alto, es el que no se usa o se usa mal. Y esa es una de las labores del farmacéutico, racionalizar el gasto de todos nuestros impuestos. Es algo muy importante, porque necesitamos el dinero más que nunca, con esta crisis sobre todo, y los recursos más que nunca.
Por eso la educación y la formación, más que la educación, es más importante que nunca. Y por eso, precisamente, el 91,3% de los españoles reconocen el gran servicio público prestado por los farmacéuticos durante esta crisis. ¿Por qué hemos estado ahí? Porque esos aplausos también eran para nosotros. Yo he salido a aplaudir muchos días, pero yo, estando en la farmacia, a las 8 que estamos abiertos, nuestros vecinos nos gritaban, ¡salid, salid! Porque estamos ahí para ellos. Y la gente lo agradece muchísimo. Y ahora esto es algo más personal, ¿vale? Porque hemos hablado, o se ha hablado de educación del paciente desde el mostrador de la farmacia, o se ha hablado de formación a farmacéuticos desde la docencia en colegios profesionales o en sociedades científicas, de la investigación que se puede hacer. Yo ya os hablo de laboratorios, porque el laboratorio que tiene más avanzada la vacuna, el líder del equipo, que está en Estados Unidos, español, y es farmacéutico. A lo mejor es un dato que no conocéis. Para que sepáis también que los farmacéuticos podemos liderar equipos de químicos, médicos y quien sea para diseñar cosas que salven el mundo. Que a lo mejor es demasiado ambicioso esto, pero ahí está. El libro de Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria, que elabora el Consejo General de Colegios, dice que los farmacéuticos debemos dar difusión de información sobre medicamentos y temas relacionados con la salud. Infarma es el Congreso Nacional de Farmacia y hablaba de que había varios grandes retos para la farmacia en los próximos años. Uno de ellos, el número 2, sí, ¿cómo podemos innovar para mejorar la educación sanitaria que ofrecemos a nuestros pacientes y a la población sana? Bueno, la ley también habla de colaboración, administración con la atención sanitaria para la información dirigida, y en el libro blanco de la farmacia hablamos de información, de difundir información contrastada sobre medicamentos y diferentes aspectos de autocuidado y salud pública. Cosa que, no sé si acordáis, no figuraba en los puestos, en las diapositivas anteriores, como una de las posibles salidas de farmacia. Pero yo ya conozco muchos farmacéuticos que se dedican profesionalmente a las redes sociales y se dedican profesionalmente a hacer promoción de la salud. No es mi caso todavía, pero yo a través de Twitter, a través de Instagram hacía un poquito, pero descubrí TikTok hace ya un año antes de la pandemia y me encantó. Me encantó el formato porque me pareció un formato súper accesible, con el que se podían transmitir una información muy, muy buena, muy rápido, si eras un poquito creativo y tenías cierta capacidad de síntesis, cosa que también se desarrolla. Y entonces fui haciendo vídeos. El vídeo con 0 seguidores pues llegó a 59.000 reproducciones, luego hice 136.000, he ido subiendo poquito a poquito y aquí os traigo algunos de los últimos que he hecho. Y ya, son 40 segundos o 30 segundos, o ni eso, 15 segundos. Pero al final la información que se transmite aquí es que las enfermedades mentales están presentes alrededor nuestra, que tenemos que normalizarlas, en el sentido que no podemos estigmatizar a alguien con una enfermedad mental y no podemos recluir esa enfermedad mental, si nosotros podemos ser más o menos conscientes de que la tenemos y que el acudir al sanitario, lo único que va a hacer va a ser ayudarle en salud. Porque las enfermedades mentales, fíjate aquí, dice, suponen 1 billón de pérdidas económicas, por no hablar ya de pérdidas de vidas, ¿vale? Que eso prefiero no hablarlo porque me pongo malo. Pero desde la farmacia se pueden hacer un montón de cosas y uno solo también puede hacer un montón de cosas. Esto tienen cientos de comentarios en los que me preguntan, oye, y si me pasa esto tal, yo digo, los farmacéuticos no diagnosticamos, pero sí podemos generar apoyo o identificar pequeñas sintomatologías y pequeños signos de cribado y derivación. Al final, el rezar el embudo va a ser algo muy efectivo si el profesional está bien formado, como es el caso del farmacéutico. ¿Vale? Pongo este antes. Usar los efectos, usar los trends, usar las tendencias, llevan para poder pues, darle un poco más de juego y hacer educación sanitaria y saber que hay que lavarse las manos con frecuencia. Y a lo mejor es 1 segundo, 10 segundos lo que actúas,
Pero si luego hay otro vídeo de otro sanitario que dice lo mismo, pues va calando el mensaje, y va siendo cada uno va a ser más consciente, y a lo mejor tú no lo sabes, pero a lo mejor esa persona se haya lavado las manos con agua y jabón o se haya dado gel hidroalcohólico, pues se puede evitar que esa persona o su hijo se infecte con coronavirus. Según los estudios, el porcentaje de asintomáticos, es decir, de personas que no presentan síntomas, está entre el 2 y el 30%. El estudio de seroprevalencia de España habla del alrededor del 5% de asintomáticos. El porcentaje de asintomáticos, cada estudio habla de unos datos diferentes, está entre el 2 y el 30%. Por eso es importante que todos actuemos como si tuviésemos la enfermedad con precaución, porque podemos transmitirla sin saber que la tenemos. Es otra forma de transmitir información. Yo aquí estoy hablando y no son 10, 12, los que sean. Pero esto lo han visto 112.000 personas. O sea, que es que las ruedas de prensa de Fernando Simón, que todos conocéis, tienen tal vez 7.000, 8.000. Estamos hablando de que un vídeo de 15 segundos que transmite una información necesaria para evitar contagios llega a un montón de gente, porque es rápido, sencillo y gusta este tipo de cosas. Y igual con los trucos para me complico, ¿cómo te explico? A mí me gusta pasarla rico, ¿cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico. Después de las 12 salimos a buscar el Al final, con todo esto, lo que yo os quiero transmitir es que el farmacéutico es un profesional muy versátil y desde luego que tiene muchísima responsabilidad y muchísimas oportunidades de actuar sobre la salud, tanto de una persona desde el mostrador como de muchas desde un laboratorio o desde un teléfono. Y por mi parte, esto, si queréis que entramos en... Igual me pasa un poco de tiempo. Si queréis que entremos en coloquio, en preguntas... Pues muchas gracias, Guillermo. Aquí entro yo en juego y Carmen, gracias a los dos por vuestra exposición. No pasa nada porque, como os decía al principio, es la última sesión del día y si es necesario nos podemos alargar unos pocos minutos. Tampoco estar hasta las 9, en la hora de la cena, pero un rato aún es posible. Así que ahora es el turno de preguntas de todos los que estáis aquí. Ya sabéis que disponéis de dos vías a través del chat, si queréis lanzar comentarios, vuestras dudas, inquietudes, ese sería un canal, y el otro es el de preguntas y respuestas para ir dándole también respuesta, valga la redundancia, a vuestras preguntas. E incluso tenéis un botón para levantar la mano y que podáis realizarlas de propia voz, que yo creo que a los tres nos va a resultar mucho más dinámico. Y dicho esto, vamos con la primera pregunta, si os parece. Por cierto, Carmen, creo que tienes el micro cerrado. Ya. Ahí estamos. Ya está. Muy bien. Gracias, Borja. Nada. Vamos a ver, aquí la primera. Sobre las prácticas tuteladas, nos dicen, en quinto de carrera, en cualquier sitio de España, ¿cuánto duran esas prácticas? Pues mira, en quinto de carrera, o bien son 6 meses a tiempo completo, en una oficina de farmacia o en un servicio de farmacia hospitalaria. Y pueden ser los 6 primeros meses o bien los 6 segundos, ¿vale? Pero son 6 meses a tiempo completo. El tiempo completo me refiero alrededor, en esos 6 meses se tienen que hacer unas 810 horas, para que os hagáis una idea. Vale, perfecto. Tengo una pregunta. Sí. ¿Se pueden hacer 3 y 3? Sí, se pueden hacer 3 y 3. Se pueden hacer 3 meses en un hospital y 3 meses en una oficina de farmacia. Siempre y cuando la farmacia, como hacemos convenios ad hoc, es decir, en función de lo que quiere el alumno, nosotros no somos muy rígidos a la hora de que elijan farmacia. Entonces, ellos nos dicen y nosotros firmamos un convenio expresamente solo para los alumnos. Entonces, si la oficina de farmacia y el hospital quieren 3 y 3 meses, estupendamente, se puede hacer. Vale. Pues vamos con otra pregunta. Marta dice, ¿en qué consiste la evaluación continua que tenéis en la UACS? Pues mira, la evaluación continua consiste en que, aparte de las dos posibilidades que se dan oficialmente, que una es en junio o en enero, dependiendo de si es cuatrimestral o no,
y la extraordinaria, que es en julio, que esas son las que tenemos marcadas por ley. Nosotros además tenemos otra convocatoria más. Es decir, por ejemplo, en una asignatura que es anual, antes de llegar a junio, que es la convocatoria ordinaria, hacemos 4 exámenes eliminatorios. Es decir, que tú te puedes ir quitando, si sacas 5, las 4 partes de la asignatura y no tenerte que presentar a junio. Y en cambio, si apruebas, por ejemplo, 2 partes y otras 2 partes las suspendes, solo irías con las partes suspendidas en junio. Y en junio igual, si tienes esas 2 partes suspendidas, apruebas una y la otra no, solo irías con la parte suspendida a julio. Es decir, todo lo que saquéis a partir de 5, todo eso se va guardando. Vale, muy bien. Seguimos con más preguntas. Recuerdo que tenéis 2 canales para poder ir planteándolas. Aprovechad este momento que nos quedan ya pocos minutos para terminar. Y vamos con la de Gerardo, que nos pregunta, ¿cuáles son las salidas profesionales más habituales en farmacia? Guille, para ti. Guillermo, por ejemplo. Sí. La inmensa mayoría de farmacéuticos que estudian farmacia van a oficina de farmacia comunitaria. Yo, si no recuerdo mal, está entre el 90 y el 95%, o a lo mejor incluso algo más, pero la inmensa mayoría. Hay una serie de farmacéuticos que van a hospitales, otros que van a la industria y hay un porcentaje que se dedica a la docencia y a la distribución, investigación, pero la inmensa mayoría van a farmacia comunitaria y a farmacia boutique. Al hilo de esto que comentas, Guillermo, aquí plantean si hay mucho paro en farmacia. No sé si esto se puede medir ahora mismo. No te voy a decir que es 0, pero el paro en farmacia es casi voluntario. Sí. O sea, de verdad que nos las vemos y no las deseamos para encontrar farmacéuticos, por lo menos en las zonas próximas a las grandes ciudades. Es realmente complicado para emplear farmacéuticos porque hay muy pocos y hay mucha demanda. Sobre todo por lo que decía antes, porque el farmacéutico es un profesional tan versátil que puede dedicarse a un montón de cosas. Si todos los farmacéuticos que se licenciasen al año fuesen una farmacia comunitaria, pues a lo mejor no había tanto problema. Pero como podemos hacer tantas cosas, la demanda que hay de profesionales en el sector no cubre con la cantidad de gente que se gradúa. Entonces, el paro es casi voluntario. Qué suerte de profesión, entonces. Vente a estudiar farmacia. Sí, paso de la comunicación a la farmacia, de letras a ciencia. Oye, pues ese sería un salto interesante. Bueno, a ver, más cositas. Aquí Ana dice, ¿podríais explicar? Creo que es al hilo de lo que tú comentabas al principio, Menchu, a ver si esto es lo cierto. Dice, ¿podríais explicar qué significa una semana de prácticas por cada asignatura? O sea, ¿cómo es esa organización? Sí, nosotros, a ver, todas las asignaturas, el 95% tienen prácticas. Entonces, ¿cómo distribuimos esas prácticas? Vamos a imaginarnos una asignatura de primero, biología. Esa biología, que es cuatrimestral, tiene sus horas de teoría por la mañana a lo largo de todo el cuatrimestre y luego solo una semana al cuatrimestre por la tarde tiene sus prácticas, de 2:30 a 5:30, ¿vale? 2:30 a 5:30 tienen sus prácticas solo una semana, de tal forma que en esa semana te quitas las prácticas de biología y ya esa parte de la asignatura ya te la has quitado. Eso es lo que es, eso es una semana por asignatura. Vale, muy bien. Pues, sí, Guillermo, ¿ibas a decir algo? Ya me hubiera gustado a mí, cuando estudié, a mí. tenía de 8:30 de la mañana a 2:30 de clase y luego de 3:30 a 8:30 de prácticas. Y eran semanas y semanas y semanas, ¿no? Sí. Madre mía. Bueno, nos quedan poquitos minutos para terminar. Aprovechad para lanzar vuestras dudas. Muchos de vosotros seguro que ya veníais con algunas ideas en la cabeza. Aprovechad para resolver esas dudas o inquietudes que tenéis. Vamos con otra. Ramón, ¿qué se hace exactamente? Ah, mira, interesante. ¿Qué se hace exactamente en una oficina de farmacia además de dispensar? Pues un montón de cosas. La dispensación es el acto de entrega, por así decirlo, del medicamento al paciente, el medicamento prescrito.
prescrito por el médico o por algún otro profesional, incluso por nosotros mismos, porque el farmacéutico puede realizar dispensaciones de medicamentos OTCs, de medicamentos publicitarios, que son para patologías leves, síntomas leves, que al final el farmacéutico tiene un conocimiento un poco más global de sintomatologías y como conoce todos los tratamientos que tiene el paciente, pues a veces tenemos esa posibilidad, ¿no? Dentro de la farmacia también tenemos gestión, porque ahora mismo los farmacéuticos, muchas veces los titulares, son más farmacógrafos, que se dedican a hacer números y cuentas tal, y tablas de Excel, que a veces lidiar con el paciente en el mostrador. Pero tenemos oportunidades de tener un gabinete de óptica, hacer consulta dentro de la óptica, o consulta de nutrición, o ortopedia. También, desde luego, tenemos gestión de pedidos, gestión logística, la farmacia unifica barbaridad y servicios profesionales. SPD, que es el Servicio Profesional de Dispensación de Medicamentos de manera unitaria, no sé si lo habéis visto alguna vez, bueno, los sistemas personalizados de dosificación, tenemos tomas de tensión con mapas y AMPAs, tenemos consejo farmacoterapéutico, tenemos seguimiento, hay una variedad muy grande de servicios profesionales ajenos a la dispensación del medicamento y que se realizan habitualmente en farmacia comunitaria. No todas las farmacias pueden realizarlos todos, también consulta de cosmética, porque no se puede hacer todo, el espacio al final termina siendo limitado y no todos los profesionales podemos saber de todo, tanto como para ser ultra especialistas, pero sí te puedes enfocar hacia alguna de estas cuestiones. Entonces, lo que decíamos, es una profesión muy versátil. Y luego están todas aquellas cosas que sucedían en farmacia de guardia, que todos recordarán los de mi generación, que sucedía de todo menos lo que habéis contado, yo creo. Para los que estáis aquí, que a lo mejor sois muy jóvenes y no sabéis de lo que hablo, buscáis en YouTube, seguramente que hay un montón de vídeos, farmacia de guardia. Que por cierto, el sábado estuve comiendo en la mesa de al lado con Guille, con el chiquitito. Ajá. El chiquitito. Y digo, yo soy Guillermo y me llamo farmacéutico. ¿Qué me dices? Ah, claro. Te llamas como el personaje, claro. Yo soy farmacéutico, casualidad de la vida. Sí, que Guille era el niño, el pequeñajo de la familia, así con pelo pelirrojo me parece, ¿no? Sí. Y bueno, pues que las liaba siempre la farmacia. Por eso digo que sucedía de todo menos dispensar, yo creo. Con Concha Cuetos y Carlos Larrañaga. Buscadla, que merece la pena, aunque es un poco vieja, principios de los 90, pero si os gusta el tema de la farmacia os podréis echar unas risas ahí. Bueno, vamos con otra, con una pregunta que nos plantea Diana, que dice que si nos tuvieseis que aconsejar qué estudiar, si nos aconsejarías estudiar farmacia, es decir, o dicho de otra manera, si estáis satisfechos con vuestra profesión, con tu profesión, dice. Entonces, bueno, a ver si la aconsejaríais. Y empieza tú y luego sigo yo. Bueno, pues yo a la vista está que sí. O sea, no sé, cuando me la farmacia me suelo sonreír, se pone una sonrisa en la cara, tal, porque a mí me gusta mucho mi profesión, me gusta mucho el trato con el paciente y me gustan mucho las oportunidades de acción que te da la farmacia. A veces otras profesiones están un poco más encorsetadas en sus especialidades o por ser una profesión de servicio público hay ciertas cosas que están más limitados, que a cada uno le gusta una cosa. Oye, pero a mí me gusta la posibilidad que tengo en la farmacia y la versatilidad que me da la farmacia y las oportunidades de trabajar en diferentes campos con cierto nivel y luego cierta consecuencia del acto que estoy haciendo. O sea, que yo pueda ver realmente que lo que estoy realizando pues, está teniendo algún tipo de efecto en la salud de mis pacientes o de un grupo de pacientes en cualquier sitio. Yo sí, muy contento. ¿Y tú, Bueno, Bencho? yo también, vamos, por supuesto, le aconsejaría estudiar farmacia. Yo no me arrepiento en absoluto en haber estudiado farmacia. Yo me desvié, en vez de irme a oficina de farmacia, me dediqué a investigación y docencia. Y la verdad es que, vamos, soy feliz y creo que dentro de la investigación y la docencia es una profesión que te da mucha versatilidad porque abarca muchos campos, es muy pluridisciplinar y entonces eso te da posibilidad a elegir
varias cosas dentro de la investigación, no solo, por ejemplo, biología, pues es biología y microbiología, biología básica. Farmacia no, farmacia tienes química, física, matemáticas, tienes química, tienes microbiología, tienes biología, tienes tecnología, tienes tantísimo abanico que es un gusto, ¿no? Poder elegir. Y el contacto, yo en mi caso con los alumnos, desde la oficina de farmacia, por supuesto, el contacto con los pacientes es lo que dice Guille, además el feedback que tienes de los pacientes, eso es espectacular y es muy reconfortante. No, y dentro de poco, Menchu, hemos estado también muy relacionados con la informática y con la biotecnología. La biotecnología, eso es verdad. Cuidado. Sí. Bueno, temas... ¿Sí? No, que si hubiera estudiado ahora, a lo mejor me había ido por ahí, ¿eh? Había hecho farmacia para poder hacer algún tipo de tecnofarmacia Sí. no sé, tipo bombas de insulina o vacunas o sí, nanobots. Va por ahí, por los Lo que viene. nanopartículas, va todo, la investigación va por ahí. Muy bien, pues desde luego otro tema apasionante, pero se nos agotó ya el tiempo y veo que ya no hay más preguntas más que agradecimientos por la charla y por la tarde que nos habéis dedicado. Yo agradeceros a vosotros, a Guille, Menchu, gracias por la tarde que nos habéis dedicado. Guille, doctor en farmacia, divulgador sanitario en redes sociales, como bien hemos visto esta tarde, y en plataformas de vídeo, curioso por naturaleza y optimista patológico. Que esto no lo habíamos dicho antes. Lamentablemente. Bueno, pero para bien. Y luego Menchu Lozano, que es jefa de estudios de la Universidad Alfonso X el Sabio, y que, bueno, pues también nos has dedicado toda esta exposición para dejarnos claro en qué consiste la oferta educativa y el grado en farmacia en la UACS. Así que gracias a los dos. Pues muchísimas gracias. Y nada más... sí, importante, la mascarilla, seguir usándola, es obligatorio por mucho que lleguemos a esta nueva normalidad o como se le llame a esto, y el fin de las fases hay que seguir manteniendo la prudencia porque la responsabilidad está en nosotros mismos, como bien hemos aprendido también esta tarde. Pues lo dicho, gracias a todos también por asistir, a todos los participantes que habéis estado ahí, vuestras preguntas, vuestros comentarios. Sabed que vamos a seguir con las puertas abiertas universitarias virtuales en esta primera edición a lo largo de la semana, hasta el viernes, el 12. Podéis ir a la página web puertasabiertasuniversitarias.com y ahí podéis ver el calendario de próximos webinarios. Vamos, que no descansamos, que todos los días tenemos unos cuantos. Dime, Guille. Este vídeo va a estar colgado en la web, ¿verdad? Sí, importante lo que has dicho porque se me olvidaba. Sí, va a estar colgado en YouTube y en la web. Buena apreciación, porque además, cuando has dicho antes lo de la presentación, he dicho que no se me olvide. Cuando has dicho el pantallazo, al final todos los que habéis asistido vais a volver a poder ver de nuevo el vídeo y parar allí donde necesitéis para aclarar dudas o revisar datos. O sea que Pero sí. si está colgado, me lo puedes mandar para remitirlo, te lo agradezco. Sí, por supuesto. Y a todos los que habéis asistido, como los que no, que os lo vamos a enviar igualmente. O sea que allá donde nos escuchéis. Como digo siempre, cuidaros y hasta la próxima. Gracias.